Apague su teléfono, quítele el volumen de una vez para que no nos sorprenda de pronto y salgamos en la internet con música o con un timbre allí. Y les recuerdo la aplicación. ¿Cuántas semanas nos faltan, Javier? ¿Cuántas semanas estamos cerca de la aplicación? Un mes, ok. Estamos esperando que Apple lo apruebe. Ok. Y estamos esperando para que salga esa aplicación y poder bajar las predicaciones en los teléfonos. Vamos a leer el texto, Mateo 11, 25 al 30. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Señor, te pedimos de nuevo ayuda. Enséñanos, ayúdanos a depender de ti, entender que es por tu Santo Espíritu que podemos ser iluminados para entender qué dice el texto, comprender y mirar qué tenemos que hacer para aplicar este texto a nuestras vidas. Te pedimos por esto en el nombre de Jesucristo y que el resultado sea que tu nombre sea muy honrado, Señor. Amén y amén. Después de que el título es Jesús te invita a descansar, está la parte número 2. Semana pasada vimos la parte número 1. Pero regresándonos para arrastrar un poquito lo que hemos estado viendo y movernos después a donde vamos a cubrir hoy. Después de que Jesús habla del juicio sobre las ciudades judías que no quisieron creer a pesar de todos los milagros y la evidencia que se mostró de Él, cambia aquí el enfoque. Y empieza a orar, empieza a alabar al Padre, exaltando la soberanía del Padre en la salvación. Y hay un contraste marcado, bien marcado aquí, entre lo que es el juicio y la condenación. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, a Capernaum, que descenderá hasta el Hades y que su condena será... La condena de Sodoma será más soportable que la condena para ellos. Y cuando aquí cambia, el Señor Jesucristo se enfoca en la gracia y en la salvación. Y es bien contrastado esto, solamente Él puede hacer esto porque Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel. Es una oración que Jesús hace para alabar al Padre y lo hace en tono de agradecimiento. Si se fijan, ya estoy repasando. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes, las revelaste a los niños. Está agradeciéndole al Padre por lo que Él ha decidido hacer. El predicador Spurgeon dijo, con agradecimiento es la única manera que se puede pensar en la elección. Vimos la semana pasada que Dios es soberano en la elección. ¿Sí? Lo voy a repetir, versos 25 y 26. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Dios eligió a quien salvar. De no ser así, hubiera solamente condenación para todos. Voy a repetirlo. Dios eligió a quien salvar. De no ser así, hubiera solamente condenación para todos. Yo creo que esta frase nos debe ayudar a entender la soberanía de Dios en la salvación. Nos debe ayudar bastante a entender la soberanía de la salvación. Y lo maravilloso al pensar en la elección que Dios ha hecho de escoger a algunos para salvación es la pregunta que esto provoca. La pregunta al pensar que Dios eligió a algunos para salvación, llama a todos pero solamente elige a algunos. No es decir, ¿cómo es que alguien puede terminar en el infierno? Sino más bien, ¿cómo es posible que alguien pueda ser salvo?
¿Cómo es posible que de entre toda la humanidad donde solamente hay pecado, maldad, cada ser humano es declarado enemigo de Dios? Cada ser humano es declarado en Romanos 3:10 que nadie existe que sea bueno. Dice, nadie busca a Dios. Todos a una se perdieron. Como dice Isaías en el capítulo donde habla de la redención, hablando del Señor Jesucristo. Donde dice que nuestros pecados causaron un distanciamiento entre nosotros y Dios. Causaron que Dios volteara su rostro de toda la humanidad, sin excepción. El libro de Romanos explica que en Adán todos mueren. Es la herencia que recibimos en el nacimiento natural de Adán, es decir, todo lo que cada persona se merece. Una pregunta que me gusta hacer, ¿qué se merece usted? Mucha gente dice, no, yo no me merezco nada. Digo, usted se merece algo, se merece el infierno, porque usted ha pecado contra Dios, igual que yo. Entonces, al mirar la condición paupérrima y perdida del hombre, alejado de Dios, esto nos ayuda a considerar la soberanía de la elección de Dios en la salvación y maravillarnos. ¿Cómo es posible que aún siquiera uno pueda ser salvo? Eso es por la misericordia de Dios. Esta es la transición que hace Jesús en las palabras que está diciendo aquí. Y a Dios le ha placido usar la predicación del mensaje del Evangelio para llamar a los que de antemano predestinó para que vengan a ser salvos. Diríamos, pero si Dios predestinó, ¿no es soberano? ¿Para qué hacer todo esto? Porque es parte de su plan. Y Dios se deleita y se gloria en que creyentes sean usados por Él para traer a otros a la salvación. Eso nos ayuda a entender también que la salvación no depende del mensajero, es decir, no es que la persona tenga mucha labia, como se dice, o mucho poder de convencimiento, sino que es el mensaje. El centro de lo que estamos viendo tiene que ver con el mensaje. Es importantísimo tener en cuenta el mensaje, y lo que el Señor sigue diciendo lo va aclarando más. Pero quiero que miremos antes de seguir en Romanos 9, versos 11 al 16. Es la segunda vez que lo vamos a leer hoy. Jorge lo leyó en la apertura del servicio. Pero Pablo aquí está hablando de la elección de Israel, de las promesas de Dios para Israel, Israel como el pueblo de Dios, y explica que ellos van a ser salvos porque a Dios le place que ellos sean salvos, lo mismo que los gentiles que van a ser salvos, es porque a Dios le place que sean salvos. ¿Y quiénes de entre ellos? De entre Israel y de entre los gentiles son salvos. Y aquí dice en el versos 11 al 16 del capítulo 9, porque cuando aún los mellizos, está hablando de los hijos de Rebeca, que son Jacob y Esaú, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Eso era antes de que ellos nacieran. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Está diciendo, en Jacob mostré gracia, a Esaú decidí no mostrarle gracia. Esa es la elección de Dios. Y eso es antes de que ellos tomaran alguna decisión. Es decir, Dios es soberano en esto. ¿Okay? Dios no provocó que Esaú pecara contra Dios. Esaú eligió pecar contra Dios. Pero antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado todas estas cosas. ¿Qué diremos entonces? Aquí sale la pregunta. Pablo se adelanta y hace la pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Por qué sale esa pregunta? Es decir, pues si Dios no lo eligió, no puede ser salvo, entonces no hay injusticia. No. Hay misericordia de parte de Dios en los que Él salva, porque nadie merece ser salvo. Y Él es soberano cuando hace justicia para salvar a los que quiere salvar. Verso 15, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios no está obligado a tener compasión con nadie. Cero. Dios no tiene que mostrar compasión con nadie. Dios no tiene que amar a nadie. Dios no tiene que escuchar la oración de nadie. Él es Dios. Él no necesita a nadie. Pero a Él le plació elegir a unos para la salvación. 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti
y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, al que quiere endurece. Me dirás entonces, otra pregunta, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Vamos a parar allí. ¿Quién le puede decir a Dios? ¿Por qué unos no son salvos y otros sí son salvos? Más bien la pregunta debe de ser, ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que salves a uno de entre la humanidad? Y si usted ha sido elegido por Dios, se regocija en eso y su respuesta no es cuestionar la soberanía de Dios, sino maravillarse en la compasión y la misericordia que Dios está mostrando. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que Jesús está diciendo? En el libro de Mateo capítulo 11, Jesús está exaltando la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué tiene que ver ahora esto con nosotros? Tenemos que entender que el que es soberano de la salvación es Dios. Para cuando predicamos el Evangelio, toda nuestra confianza está en su soberanía, no es nuestra capacidad de convencimiento. ¿Quiere decir entonces que no debemos memorizarnos ningún verso, no debemos usar algún texto, saber cómo hacerlo? Sí, claro, nos preparamos, pero no poniendo nuestra confianza en nuestra capacidad de convencimiento, sino nuestra confianza en la soberanía de Dios para los que Él va a salvar. De todas las personas que usted le predica, y ojalá usted predique todos los días posibles que tenga, todos los que han sido elegidos por Dios, todos van a ser salvos, todos, sin excepción. Con su predicación, o tal vez usa eso como parte de sembrar la semilla y usa a muchos para predicarle a esas personas. En mi caso tomó 8 años de escuchar el Evangelio antes que viniera a los pies del Señor. Pero obviamente ya había sido predestinado y por eso estoy aquí hoy predicando el Evangelio. Eso le pertenece a Dios. Entonces cuando predicamos el Evangelio necesitamos tener este conocimiento, esta fe en lo que nos muestra la palabra de la soberanía de Dios, para que podamos predicar confiadamente y así no manipular a las personas para que crean como nosotros creemos, o no usar métodos que los va a llevar a contestar a cierta manera que queramos que contesten para que entonces ellos piensen que son salvos y llenar la iglesia de gente inconversa, engañada con un evangelio falso, porque la confianza no está en Dios. Entonces tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Y también esto influencia en el sentido de que cuando presentamos el mensaje del evangelio, estamos presentando algo seguro, algo que es eterno, algo que es inquebrantable, algo que nadie lo puede modificar, porque así es el plan de Dios, dependes de Dios. Entonces al predicar lo podemos hacer con plena libertad, con autoridad, con poder, con gracia, con amor, con compasión. Podemos fluir en todo esto. Pero necesitamos primero creer lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí y en otras partes que enseña la palabra. Así que la gracia de Dios en la salvación es sublime. Hermoso el canto que cantamos a veces, sublime gracia. Es algo maravilloso y debe producir admiración, temor y reverencia delante del Señor, de parte nuestra. Regresemos a Mateo 11, verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En estas palabras, Jesús afirma de nuevo lo que acaba de decir en los versos anteriores, solo que ahora, si se fija, Él se está haciendo igual al Padre cuando dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hasta ahora hemos hablado que el Padre es soberano en la salvación, pero resulta que las palabras de Jesucristo están diciendo que Él es soberano en la salvación de los que Él va a llamar a que sean hijos de Dios. El Padre revela la verdad a quien Él quiere y ahora dice que el Hijo es quien revela la verdad a quien Él quiere. No se está contradiciendo, simplemente se está confirmando la igualdad del Hijo con el Padre. Jesucristo es Dios. Jesús y el Padre son iguales. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero es tres en persona. Cada persona de la Trinidad es igual en esencia al otro miembro de la Trinidad. No hay diferencia en valor entre ninguna de las personas de la Trinidad, pero hay diferencia en función.
porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, pero los tres es un solo Dios. Y fíjese que puedo usar término plural y singular para referirme a las personas de Dios y a Dios, porque así es Dios, es lo que la palabra nos enseña de Él. Aunque el Hijo no es el Padre, Él afirma que Él, el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Está hablando de su esencia. Jesucristo le dice a uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen. Pero si le están preguntando es por el Padre, y Él responde como si Él fuera el Padre. Él no está diciendo que Él es el Padre, Él está hablando de su esencia. Está hablando de la Trinidad en ese momento. O sea que es esencial que una persona crea en la Trinidad en el momento de la salvación, aunque no pueda verbalizar que es la Trinidad, tiene que creerla. Y esto está aquí en lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Entonces Jesucristo afirma que Él es igual al Padre. Los judíos, cuando lo escuchaban a Él hablar así, no en este texto, pero en otros textos, como en Juan 8:58, por ejemplo, no vamos a ir allá, pero hay una discusión que Jesús tiene con los judíos, los fariseos. Y Él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero antes de decir eso, le está diciendo, su padre, porque ellos piensan que su padre es Dios, su padre es el diablo, pero mi padre es Dios. Cuando Él dice eso, ellos saben que Jesús se está haciendo igual al Padre. ¿Igual en qué sentido? En esencia. ¿Y qué quieren hacer con Él? Quieren matarlo, agarran piedras y lo quieren matar. Cuando Él dice antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy ese nombre con que Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. Entonces, Jesucristo está presentando, y vimos la semana pasada lo importante que era ver la relación entre el Hijo y el Padre en la salvación. Es importantísimo, porque para poder conocer al Padre hay que conocer al Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre, pero nadie conoce al Hijo si el Padre no se lo revela, y viceversa, nadie conoce al Padre si el Hijo no se lo revela. Entonces el Padre es soberano en la salvación, el Hijo es soberano en la salvación del hombre igualmente. Cuando Jesús viene a morir en la cruz para pagar por los pecados del hombre, Jesús no está muriendo una muerte pasiva. Esto es importante en el mensaje del Evangelio. No estamos presentando a un hombre que murió una muerte pasiva en la cruz del Calvario. Jesús voluntariamente se despojó de su gloria para venir y nacer de una mujer y vivir como un hombre y llegar a la cruz. Él escogió vivir así y Él escogió morir así. Es más, la hora, la forma, el lugar y todo lo que sucedió, el tiempo, Él dijo cuándo iba a morir en el Antiguo Testamento. Jehová hablando en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, no es como que Jesús se las ingenió para cumplir estas profecías. Él dijo que iba a ser así. Él dijo de quién iban a ser, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, qué iban a tratar de hacer con Él y dónde iba a ir a morir. Él mismo lo dijo. Entonces esto es importante. Cuando presentamos el mensaje del Evangelio, estamos presentando la persona de Jesucristo. Jesucristo dice que Él es igual al Padre. Él es Dios. Y su muerte no es una muerte pasiva. Me ofende cuando, me imagino que a usted también, hay personas que miran películas de la muerte del Señor Jesucristo cuando se celebra Easter y dicen, ay, pobrecito, mira cómo sufrió. Jesucristo no es ningún pobrecito para tenerle lástima. Él voluntariamente tomó esa posición para que se hiciera la justicia de Dios sobre el pecado de la humanidad. Él escogió hacer eso. Él es Dios. Si no es Dios el que murió en la cruz, el mensaje que estamos predicando es falso. Y necesitamos predicar el mensaje correcto cuando predicamos el Evangelio. Él murió como criminal siendo inocente. Eso fue lo que Él escogió hacer. Él murió por los que habían de creer en Él. Él murió sabiendo quiénes habrían de creer en Él. ¿Por qué digo eso? Porque en el verso anterior, Él está afirmando que el Padre ocultó estas cosas de los inteligentes y los sabios y los reveló a los niños. Y después dice que Él revela al Padre y el Padre lo revela a Él. Está hablando de su soberanía en la salvación. Entonces Él sabe quiénes van a creer. Él murió por los que iban a creer por Él. Él murió sabiendo quiénes eran ellos.
Pues Él es quien revela al Padre a quien Él quiere, igual el Padre revela al Hijo a quien Él quiere. ¿Por qué es importante esto? De nuevo, porque cuando el creyente fielmente predica el mensaje del Evangelio, tiene que predicar ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Cuando usted predica el Evangelio, usted predica a la persona de Jesucristo. Y la pregunta más importante que usted pueda responder en toda su vida es: ¿quién es Jesucristo? Si usted no sabe quién es Jesucristo, usted posiblemente puede estar predicando un evangelio falso. Pero si usted sabe, de acuerdo a las Escrituras, quién es Jesucristo, cuando predica el evangelio, lo predica con seguridad, lo predica con fe, porque si usted no cree en lo que está predicando y no sabe de qué está hablando, por favor no lo haga. Deje que alguien le enseñe mejor, porque puede confundir a las otras personas y llevarlas mal. Entonces es mejor entender, mejor conocer. Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Y por eso se puede predicar con absoluta certeza y seguridad que Él, como Señor, puede salvar a los que ha elegido para salvar, y la posibilidad de la salvación es cada persona que usted le predica, porque ni a usted ni a mí nos corresponde pensar, ni saber, ni averiguar quiénes son elegidos o no. Eso es cosa de Dios. Nosotros predicamos creyendo que cada persona pudo haber sido elegida por Dios, con esa fe, creyendo y rogando y clamando a Dios para que crean en el Señor Jesucristo. Y creyendo que el Cristo que predicamos, Él es poderoso para salvarlos, porque Él voluntariamente decidió morir. Él dijo: pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No me la quitan, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Es importante cuando predicamos el Evangelio. Esto es muy importante. Y esto hace que su predicación y su mensaje no sean en vano. Es el mensaje poderoso del Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Pablo en el libro de Romanos dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Y usa la palabra porque es poder, dínamos en griego, de donde viene la palabra dinamita. Está hablando de poder, de fuerza. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces lo que estamos predicando es poderoso, poderosísimo. Nada se puede resistir al mensaje del Evangelio. Y si alguien se niega a creer, es juzgado por ese evangelio. Y si alguien cree, entonces viene a ser un hijo de Dios. Es un mensaje poderoso. No predicamos algo religioso, no predicamos Iglesia del Valle Central, no predicamos nuestra religión cristiana, predicamos a Cristo. A Cristo. Pero necesitamos entender quién es el Señor Jesucristo. Si no sabemos, entonces está predicando un evangelio débil o un evangelio falso. Por eso muchos predican prosperidad y salud, según lo hacen en nombre de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Usan el nombre Jesús, pero ¿cuál Jesús? ¿De qué Jesús están hablando? ¿Es el Jesús de la Biblia? Los apostólicos usan el nombre de Jesús, los católicos usan el nombre de Jesús, los testigos de Jehová lo usan, los mormones lo usan, pero si usted mira de cerca la doctrina de cada uno de ellos, los apostólicos dicen y niegan lo que Cristo está diciendo aquí. Y ellos dicen que Dios, Jesús es Dios, se parece a lo que conocemos. Pero dicen que Dios se pone el traje de hijo, entonces va con su traje de hijo y la hace de hijo. Cuando acaba, entonces se pone su traje de padre y entonces es el Padre. Y cuando acaba, se pone su traje de Espíritu Santo y viene a ser el Espíritu Santo. Eso es herejía. Ese no es Dios. Alguien ponía en website de Awana la ilustración de usar el huevo. Dice: oh, esta es la mejor ilustración para hablar de la Trinidad. Podemos enseñarle a los niños. Y otros líderes de Awana contestaron: ya, gracias. Y yo no me puedo quedar callado con esto. Esto es una inmundicia, esto ofende a Dios. A Dios no se le puede comparar con un huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene 3 partes, ¿cierto? Entonces tomamos la cáscara, es una parte. Si yo tengo la cáscara por aparte, ya no tengo el huevo, tengo la cáscara nada más. Si estoy hablando en la Trinidad y hablo del Señor Jesucristo, no puedo separar a Cristo del Padre y del Espíritu, porque es un solo Dios en esencia y 3 en persona. ¿Qué tal el agua? ¿Podemos usar el agua? Bueno, el agua puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser vapor.
Pero el agua o es sólido, o es líquido, o es vapor, pero no puede ser sólido, líquido y vapor al mismo tiempo. Cuando hablamos de Dios, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. No podemos comparar la Trinidad con nada que conocemos, es herejía. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hacer una diferencia con esos falsos dioses que tienen ellos. Los mormones dicen que Jesucristo es el Espíritu hermano de Satanás, que Dios vino y tuvo relaciones sexuales con María para dejarla embarazada y que entonces allí podía venir su Hijo Jesucristo. Es horrendo, es horrible. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un ser creado, pero Jesucristo aquí está diciendo que Él es igual al Padre, que Él es el que revela al Padre por su propia voluntad. Entonces, ¿de qué Jesús están hablando los falsos testigos de Jehová? Los mormones, los apostólicos, aún los católicos mencionan al Señor Jesucristo, mencionan la Trinidad, pero ¿quién es Jesucristo para ellos? ¿Una pintura? ¿Un cuadrito por allá? ¿Una figura? ¿Una estatua que sabe quién la hizo? Ese no es el Jesús de la Biblia. Ellos necesitan que nosotros le presentemos quién es Jesús. Por eso lo que Jesús dice aquí es importantísimo. Es importante cuando yo predico el Evangelio. Yo tengo que saber de quién estoy hablando, a quién estoy presentando. Y creer en el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio se basa en la persona del Señor Jesucristo, que Él es todopoderoso. Jesús dice en el verso 25, voy a regresar, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. El Padre es dueño de todas las cosas. Pero en el verso 27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando de la misma autoridad, del mismo poder, del mismo dominio. Cuando predicamos el Evangelio no estamos hablando de un ser inferior, estamos hablando de Dios. Y es diferente a cualquier mensaje que usted escuche en todo el mundo. El cristianismo verdadero se diferencia completamente de todo eso. Y no es el Jesús que predica Joel Osteen, que es un ratero, porque no encontró otro término para referirme a personas como él, que engañan a la gente, están haciendo negocio, y le dice, repite esta oración, dile a Jesucristo, ven a mi corazón, yo reconozco que tú eres Señor, y suena como que es. ¿De qué está hablando él? Él está hablando de un evangelio falso, porque cuando usted lo escucha predicar a él y a todos los que hablan como él, como Joyce Meyer, que es otra, y no quiero seguir con la lista, porque está larga. Son mentirosos, son rateros, están engañando a la gente. El Jesús que ellos están proclamando no es el Jesús que estamos viendo aquí, no es el mismo. Y se llaman cristianos. Y es el cristianismo más popular, el más conocido en todo el mundo, desgraciadamente. Pero nosotros hemos sido llamados a proclamar la verdad del Evangelio, es decir, al Señor Jesucristo, sin ningún tipo de variación, fielmente a lo que Él nos muestra aquí. Y este texto es poderoso para dejarnos ver eso. Jesús afirma en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que tiene la misma autoridad del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Aquí llamamos a la gente a que vengan al camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy la verdad. Aquí llamamos a las personas a que salgan de la mentira del diablo y del mundo. ¿A cuál verdad? A Cristo Jesús. Yo soy la vida. Llamamos a los que están muertos espiritualmente y les decimos vengan para que tengan vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él nadie puede ir al Padre. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Oh, sí, yo clamo a Diosito lindo. Y usan un diminutivo para referirse a Él, como si fuera una cosita por allá. Digo yo, wow, qué atrevimiento. De veras que la ignorancia es atrevida. Todo lo que una persona necesita se encuentra en Jesucristo. Su pasado, su presente y su futuro están en Cristo Jesús. El pasado para reconocer sus pecados, el presente para creer y ser salvo y el futuro para estar lleno de esperanza que Él va a cumplir todas las promesas que Él le ha dado a los que creen y esperan en Él. Esas promesas se cumplen en la resurrección de los muertos, cuando el Señor establece su glorioso reino aquí en la tierra y después el cielo nuevo y la tierra nueva. Es un mensaje de esperanza
Es un mensaje poderoso, es un mensaje claro, es un mensaje exclusivo, no tiene nada que ver. Nada que ver con el razonamiento del hombre, ni la inteligencia del hombre, tiene que ver con la fe. Y dice Jesús, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando también de su sumisión al Padre. Jesús no es el Padre, Él está sujeto al Padre. Si está sujeto quiere decir que es obediente. Si es obediente quiere decir que Él es inferior al Padre. No, Él es igual al Padre. Jesucristo, Pablo usa esta analogía en Efesios capítulo 5, donde habla de la sumisión de la esposa al esposo. Jesucristo se somete al Padre y no es menos que el Padre. La esposa se somete al esposo, no es menos que el esposo. Pero ese es su lugar. Eso es lo que glorifica a Dios. Jesucristo lo hizo y dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la gran comisión, volviendo aquí, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. El Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Él tiene la autoridad. Si Él tiene la autoridad, quiere decir que Él es igual al Padre. De nuevo, verso 25, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Toda esta autoridad, de eso que está hablando el Señor Jesucristo, afirma su poderío, su señorío, su soberanía en la salvación. Todo le ha sido entregado, Él tiene el dominio sobre toda la creación, por tanto tiene dominio sobre la salvación de los hombres. Él es Dios. Si Jesús no fuera Dios, y si esto es todo lo que usted agarra en el mensaje, que yo sé que a veces a uno se le va a la mente, si Jesús no fuera Dios, nadie pudiera ser salvo, nadie. Si Jesús no es Dios, entonces lo que sucedió en la cruz no puede ser suficiente, yo necesito hacer algo. O tal vez necesito a alguien más que me ayude para llegar allá. Pero resulta que Jesús es Dios, así que su muerte en la cruz es suficiente. Los milagros que Él hizo muestran quién es Él, muestran su poder, manifiesta, da una muestra con toda la sanidad de los milagros que hemos visto, de una prueba de su reinado milenial. Es ahí donde Él quiere que toda la humanidad venga. Ese es el deseo de Dios. Yo sé que hay cosas que suenan como contradicción cuando decimos que Él elige quienes salvan y quienes no, pero el llamado de Dios es para todos. Nadie conoce al Hijo, sino a quien el Padre lo quiera revelar, y viceversa. Afirma que conocer a Jesús para tener la salvación no es humano, es divino, no es por razonamiento o inteligencia, es un asunto de fe. El que se hace como un niño, es decir, depende completamente en lo que Dios le ofrece. Se hace dependiente, en lugar de estar en una posición crítica frente a Dios, está en una posición de dependencia frente a Dios. Entonces, a ese dice la palabra que Dios le revela quién es Él para que pueda venir a ser salvo. Le da la fe para que la pueda ejercitar y ser salvo. Mire, vamos a Colosenses 1, versos 13 hasta el 22. Lo que quiero hacer al mirar esta escritura donde Pablo habla del Señor Jesucristo es afirmar que Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio. Y preste atención a las palabras que Él usa y cómo se refiere muchas veces a Él. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Verso 13 en Colosenses 1 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Allí está hablando del Padre. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La salvación es para entrar al reino. Nos traslada de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y sigue hablando del Hijo, porque termina con el Hijo en el verso 13, y cuando sigue hablando en el 14, es del Hijo que se refiere. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora viene a afirmar quién es el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Una pausa, y cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, usted se miró esta mañana en el espejo antes de venir, ¿cierto? Yo no veo a nadie que esté todo greñudo el día de hoy. Usted se peinó, se cepilló los dientes, ¿cierto? ¿A quién vio en ese espejo? ¿La imagen de quién? Se está viendo usted mismo.
Es el mismo término que Pablo está usando cuando se refiere al Señor Jesucristo. No está diciendo que Jesucristo es alguien que se parece al Padre. Cuando dice que Él es la imagen del Padre, lo que quiere decir es que la manera de conocer a Dios es conociendo a Cristo Jesús. La manera como Dios se ha manifestado al mundo es a través de Jesucristo, el Logos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Moisés y lo llaman a zarza ardiente, es Jesús el que está hablando con Moisés. Obviamente no usa el nombre de Jesús todavía, pero Él es el Hijo. La manifestación de Dios, de la palabra de Dios está en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo afirma aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No quiere decir que el primero que fue creado, primogénito, prototokos en griego, quiere decir el primero con derecho de. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó la forma de hombre. Al tomar la forma de hombre cumplió toda la ley, obedeció al Padre en todo. Es decir, Él se ganó el derecho de tener el dominio. En su humanidad Él se lo ganó. ¿Necesitaba hacer eso? No, porque Él es Dios, pero lo hizo en su humanidad. ¿Para qué? Aquí Pablo sigue hablando de eso. 16, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y si es así, si es para Él, quiere decir que fue creado para gloria de Él. Si fue creado para gloria de Él, ¿quién es el único que puede recibir gloria y honor y adoración? Es Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Si todo fue creado para Él. Este es el mensaje que predicamos. Este es en quien creemos para anunciar el mensaje de la salvación. 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él sostiene todo con su palabra de poder. 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, lo que acabo de explicar. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué es esto de toda la plenitud? Está diciendo que Él es Dios. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Está claro el mensaje? ¿Está intenso lo que dice Pablo? Aquí yo lo veo intenso. Una tras otra palabra que Pablo está usando aquí es una declaración tremenda. Es rico esto, hermano, en teología, lo que está hablando aquí. Esto es lo que predicamos. Es en Cristo en quien hay salvación. Y esto debe llamarnos la atención también cuando oramos. Aquí me desvío un poquito del mensaje, pero cuando oramos, usted ora, da gracias por los alimentos y termina diciendo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa para usted decir en el nombre de Jesús? ¿Considera usted quién es Él cuando usa el nombre de Jesús? O cuando está orando y repite Señor, y Señor, y Señor, y Señor. ¿Sabe que está usando el nombre del Señor? Tenemos que tener cuidado de no estar usando el nombre de Dios en vano. Y tenemos que tener cuidado cuando oramos, no hacemos un acto religioso el usar el nombre del Señor Jesús. O pensar que porque terminó de orar y dice en el nombre de Jesús, cuando eso es como un sello que usted le puso, ahora tiene que pasar, cuidado con eso. Porque igual va a afectar nuestro evangelismo, queramos o no. Pablo está hablando aquí de la grandeza del Señor. Mire el verso 22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante ¿de quién? De Él. ¿De cuál Él está hablando? De Él, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Para su propia gloria y honra nos ha salvado a los que ha salvado y quiere salvar a los que Él llama. Y esto nos lleva, regresemos a Mateo 11, verso 28. Que esa es la parte, a mí me impresiona esta parte, cuando leo esta porción de la Escritura. Me impresiona por todo lo que significa esto, por la condenación y el juicio que el Señor ha hablado, y por lo que Él viene y dice aquí. Y mi pregunta cuando yo voy delante del Señor es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué haces tú esto? Y no lo puedo entender, pero lo hace. Es por su amor, pero no puedo entender su amor. Dice verso 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Venid a mí. Esta es una invitación. Él es Dios. ¿Usted sabe lo que significa ir a Dios? Usted sabe que la palabra afirma en el libro de Salmos que la oración de un incrédulo es una abominación para Dios. Dios abomina la oración de una persona que no cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí sabe por qué? ¿Sí sabe usted que nadie se puede acercar a Dios si esa persona no está en santidad? ¿Sí sabe que cuando el Señor habló en Éxodo capítulo 19, antes de dar los 10 mandamientos, tembló el monte y el pueblo de Israel le dijo a Moisés que Dios no nos hable a nosotros, no sea que muramos, porque ellos están experimentando la santidad de Dios y su inmundicia? Usted sí sabe que acercarse a Dios es la muerte si usted no está en Cristo. Por eso nadie puede ver a Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo dice, venid a mí, pero ese venid a mí no es ir a Él sin nada, es ir a Él por medio de su sacrificio, lo que acabamos de leer en Colosenses. Cuando usted va a solas con Dios, cuando usted usa sus 30 minutos o 40 o una hora que usted usa todos los días a solas con Dios, tiene la puerta cerrada, no hay nadie más con usted está solo con Dios. Y usted va delante del Señor. Usted tiene temor al acercarse a Dios porque usted sabe que si no está en Cristo no debería ni siquiera intentarlo. La Santa Cena es una representación de eso. Por eso dice Pablo que Dios a uno los mata y a otros los pone enfermos y débiles. Estamos hablando de Dios, la invitación de Jesús. Esto no es algo ligero. Venid a mí, todos aquellos que están cansados. A veces esas invitaciones del evangelismo se presentan, oh, ven a Jesús así, just as you are, así como estás. Como, he can be your buddy, he can be your friend. Él puede ser tu amigo. Digo yo, what? ¿Cómo es que Dios no los mata en ese momento? Y Jesús está diciendo, venid a mí. Esto no es una palabra ligera, esto no es una frase ligera, venid a mí. Esto, hermano, cuando usted piensa en lo que Él está diciendo, cuando uno llega a este punto, yo digo, Señor, ¿por qué? No puedo entender tu amor. ¿Por qué un día tú me dijiste, venid a mí y me atrajiste, me llamaste, me diste la fe para que creyera en ti y ahora puedo estar en tu presencia? Pero te doy gracias que así es. Eso es lo que presentamos en el Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cansados y cargados de qué? Tal vez de la religiosidad, tal vez del correr en el trabajo, tal vez de andar buscando solución en la vida, tal vez de estar lleno de problemas y no hay respuesta, tal vez de andar como si fuera bien pero no va para ningún lado. En el caso de los que Jesús está hablando aquí, tienen la carga que los fariseos habían puesto sobre ellos y los escribas. O sea, la ley de Dios fue hecha no para que fuera una carga, pero los fariseos habían hecho de la ley una carga pesada. Jesucristo más adelante les dice, ustedes ni siquiera lo cargan con uno de sus dedos, ni siquiera lo pueden mover y sin embargo le ponen esa carga a ellos. Una carga de culpabilidad, una carga de acusación, que al final todo lo que produce es los cansa, los agota, los aflige, los llena de dolor en su alma, los aprisiona con cadenas. Y Jesucristo dice, venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados. Claro, hay gente en la vida que dice, oh, yo estoy bien, I'm fine. Yo soy buena gente. Yo sé para dónde voy, yo tengo mis planes, ya tengo mi plan de retiro, ya tengo todo planeado. Pues la invitación no es para ellos. La invitación es para los que están cansados y cargados. Son para los que están reconociendo que su condición es paupérrima y necesitan de un Salvador. Y Jesucristo les dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No dice que si Jesús le llama, usted va a descansar. No, Él le va a hacer descansar. Y explica cómo le va a hacer descansar. En el 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿para quién es la invitación? Para los que están cansados.
¿Cuál es el resultado de esta invitación? Que Jesús le hará descansar. ¿Qué tiene que hacer el que venga y escuche esta invitación? Tomar el yugo del Señor sobre él. El yugo es lo que usan para ponerla en el cuello de los bueyes o animales que aran la tierra. Es hecho de madera, es una cosa que tiene una forma curva, va en el cuello del animal, va en el cuello del otro animal. Y ambos tiran y van arando la tierra con ese yugo puesto en su cuello. Pero ese yugo, si usted está en Cristo, si usted no está en Cristo, usted tiene un yugo. Usted tiene el yugo de Satanás, que le obliga a caminar arando en el pecado, a vivir una vida de destrucción que cuando termine va a caer al infierno sin salir de ahí jamás. Pero Jesucristo dice, no necesitas llevar este yugo, tú puedes llevar mi yugo. El yugo del Señor Jesucristo es su disposición de obediencia al Padre que hemos visto aquí. Porque dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra dice que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de humildad y mansedumbre. En el libro de Juan dice que aprendan de mí, sírvanse los unos a los otros. Así como yo les lavé los pies, ahora ustedes hagan los unos a otros. Sean humildes, tengan compasión. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Está hablando de obediencia al Señor, reconocer el señorío del Señor, reconocer que Él es el que marca el surco, Él es el que dice cuál es el camino al tomar su yugo. Entonces cuando se le invita a alguien a la salvación, no se le está diciendo, ven para que Cristo te quite todos tus problemas. Mira, ven para que el Señor te sane y seguro que te da trabajo y te da esposa. No. Estamos diciendo a la persona, Cristo te invita para que le obedezcas a Él, para que Él sea el Señor de tu vida, para que Él dicte qué debes hacer con tus pensamientos y con tu vida y tu caminar diario. Y aprender de mí está hablando de ser un discípulo. Un discípulo es el que aprende de otro. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado entonces de venir a Jesús? Y Él lo repite otra vez, hallaréis descanso. Pero esta vez lo hace más específico, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde quiere hallar descanso el mundo hoy en día para su alma? En conceptos psicológicos, donde el aprecio es por sí mismo, donde el centro es el hombre, donde se usa todos esos razonamientos paganos del mundo, queriendo determinar qué es lo que el alma necesita, corriendo de aquí para allá. Hay gente que se la pasa con el televisor prendido y cuando ven el programa como que tienen la expectativa, seguro que aquí sí, en este programa sí. O en este libro sí, o en este viaje que voy a hacer ahora sí. Andan buscando descansar en su alma, pero no lo pueden encontrar porque no hay descanso. Cristo es el único que puede dar ese descanso. Él dice, venid a mí. Si ya estás cansados y cargados. ¿Se acuerda cuando el Señor les salvó? Yo lo que más recuerdo cuando el Señor me salvó era lo cansado que estaba con la vida que llevaba. Lo hastiado que llegué a estar al punto de la vida que llevaba. Y la necesidad del cambio. Y el correr aquí y allá y el tratar esto y tratar lo otro para poder hallar descanso. Y nunca lo hallé hasta que el Señor me llamó. Él me dio descanso. Recuerdo lo primero que experimenté fue paz y amor. Usted también, si el Señor ya le dio eso. Ese es el mensaje de la salvación, pero contiene todos estos elementos de la soberanía del Señor. Y entonces, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cómo es posible este descanso? El Señor repite, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La carga que ahora llevas es una carga pesada, es una carga de esclavitud, pero el Señor te llama a libertad, para que puedas amarlo a Él, para que puedas deleitarte con Él, para que puedas conocer al Padre, el amor del Padre, el cuidado del Padre, la protección del Padre, la vida eterna que Él te promete. Vamos a orar, pidámosle al Señor que nos ayude a usar este conocimiento de la verdad del Evangelio para predicarlo con amor, con compasión, para hacer esa invitación así como Él la está haciendo. El que es juez,
El que puede destruir todo con una palabra decide mejor llamar a los hombres y dice, venid a mí. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, gracias que el mensaje del Evangelio no depende de nosotros, de nuestra inteligencia o de nuestro razonamiento o de alguna evidencia que podamos presentar, Señor. Para Capernaum fue evidente tu poder y ellos decidieron no creer. Para los fariseos fue evidente tu poder y su respuesta fue llamarte como un endemoniado, un insulto horrible. Y tú hablas de la condenación por no haber creído. Pero enseguida empiezas a hablar de que al Padre le plació revelar estas cosas a los niños. No a los que proclaman tener mucho conocimiento, sino a los que dicen que no saben y necesitan conocer y te pueden conocer. Y afirmas que tú eres el que das a conocer al Padre, así como el Padre te da a conocer a ti, mostrando tu autoridad y tu soberanía, Señor. Y al predicar el Evangelio, te presentamos a ti. Tú eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Eres Dios Todopoderoso, Dios el Hijo. Y podemos con plena seguridad, con plena confianza y autoridad, llamar a los pecadores al arrepentimiento, creyendo que tú eres poderoso para salvarlos y haciéndolo creyendo. Tú eliges, pero nosotros no sabemos a quién. Nuestra parte es decirles a todos quién es Jesucristo y por qué Jesucristo puede cambiar completamente sus vidas al levantarlos de la muerte espiritual y hacer una nueva persona de los que creen en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en quién eres tú, Cristo Jesús, y seguros cuando hablamos de ti con otros. Te lo pedimos, Señor. Oramos por las personas que han escuchado este mensaje, los que lo van a escuchar en la radio o en la internet, Señor, que respondan al llamado, a la invitación que tú haces. Venid a mí, los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, que puedan obedecer a ese llamado y responder con fe, arrepentidos y proclamándote a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Y por nosotros, Señor, los que estamos en la fe, que seamos fieles en proclamarlo, así como lo entendemos, de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.